Audio Jungle. All right. So, my name is Randy Greenback. I am the executive producer at Gun Media. I've been in the game industry En la industria del for about 24 juego he years. estado algo así como unos I started 24 out años. at Western Comencé Studios working en on Western games like Studio Command en and Conquer, juegos como Red Alert, Command Conquer, Alert tons of other stuff. y muchos Went otros, to y ahí Red pasé a Storm Red and Ubisoft, Storm, en worked on like Rainbow Ubisoft, Six, con Rainbow America's Six, Army. America's Army, Moved on to y Insomniac luego me Games, worked on pasé a Ratchet and Zambia Clank, several other Games titles, y ahí and trabajé en varios decided títulos. to go out on my own Y después and decidí start independizarme y creating, comenzar games for my a own hacer studios juegos para mi and, for propio friends and stuff that estudio, couldn't be para able to do the amigos things I que always no wanted to do, podían, digamos, right? hacer los juegos que So, querían. that's what brings me Y here eso es is, lo que me I would trae love, aquí, y at the end of the day, to me see gustaría al final everybody del be able día to ver make que the games todos they want aquí to puedan make. hacer los And it's juegos really que hard. You have to ustedes fight. desean, pero es difícil porque requiere mucho trabajo y romper barreras para lograrlo, y muchos desafíos y obstáculos van a surgir, pero una vez que usted lo supere, usted puede hacer su propio juego. Esta es una forma que, digamos, va a abrir un camino para después tener todo el IP y poder tener los dineros que necesitan para financiarse a sí mismos. Uno de los desafíos más grandes en este momento en la industria de los videojuegos es la escalabilidad. Hay tantos juegos que están saliendo todos los días, si se quiere. Sí, prácticamente todos los días, tanto para los móviles, donde hay más de 500 en escena, algo así como 28 al día, y las consolas están empezando a acelerar también. Ahora tenemos PS4, Switch y Xbox One, y hay muchos juegos que están entrando a estos medios. Y on Steam, por ejemplo, si no funcionan, entonces empiezan a buscar otro medio para posicionarse. ¿Cómo solucionamos eso? Esto es lo que se llama sobresaturación, pero es muy difícil hacer dinero cuando hay tantos juegos que están saliendo todos los días. Hay unas cifras no oficiales, y hay un efecto colateral. No significa que hay más dinero porque hay más juegos, pero los desarrolladores están haciendo menos realmente con cada lanzamiento. En promedio, si usted lanza un juego en Steam hoy en día, puede esperar a hacer, claro que dependiendo del punto, digamos, pero más o menos unos $25,000, lo cual es suficiente para sostener un equipo y comenzar un segundo proyecto y seguir construyendo. Sí, es suficiente, pero hay que ser muy cuidadosos, hay que planear muy bien estos recursos y tratar de sobresalir sobre todo. Eso es lo más importante. Con tantos juegos ahí, usted está compitiendo por el tiempo de las personas, si se quiere, y solamente hay unas horas al día hábiles y solamente hay unos recursos limitados. Y también hay que estar, digamos, otras plataformas, hay que, y además de eso, dedicarse a otros trabajos. En muchos la vida se vuelve complicada, hay que ir al trabajo, hay que hacer otra serie, y las personas no tienen todo el tiempo pues para jugar. Entonces, ¿cómo se sobresale en un mercado tan competitivo, tan congestionado, cuando tantas cosas están sucediendo? Bueno, pues hay que enfocarse en originalidad, en la forma de cómo se juega su juego, o en un verdadero quiebre tecnológico, o los dos, evidentemente. Entonces hay que hacerlo y resaltar entre todos los demás. El otro gran problema es que hay muchos desarrolladores o empresarios del mundo de los videojuegos que son en hacerse el mercadeo. No piensan inclusive en el mercadeo, sino hasta el puro al final. Y esto es porque están nerviosos de que alguien les robe la idea, su concepto, y eso les previene
salir al mercado y va a hacer que el juego pues sea un éxito. De pronto no es un miedo, la verdad, para ser sinceros. Hay que comenzar a hablar del juego temprana, de una etapa temprana y con mucha frecuencia. Hay que desarrollar un plan de mercadeo y saber exactamente qué hacer para que las personas sepan que su juego está en desarrollo y que va a estar en el mercado en una fecha más o menos fija. Sobre todo cuando se trata de un negocio pequeño. Pero para lograrlo hay atajos, diría yo. Cuando comenzamos a construir nuestro último juego, se llamaba Slammer One, Slasher One. Y eh, era para lanzarlo el viernes 13 sin ser realmente un viernes 13. Necesitábamos recurrir a nuestra base de fans y poder estar ahí en ese momento. Nosotros teníamos tener todos esos fans que venían de muchos años atrás y empezar a hablarles de cómo conseguirlo. Y cayó realmente como un juego de viernes 3 al final. Y este es un tráiler de ese juego, Gun Media. Audio, por favor. Bien, ese fue nuestro comienzo un poco humilde. Después de haber hecho este, nos contactaron por los titulares de la licencia de Viernes 13 y voy a hablar de ese tema un poquito más tarde, pero aquí en Latinoamérica, en Colombia, va a ser difícil para que sus juegos resalten, sobre todo cuando salen a ese escenario mundial y quieren posicionarse globalmente. Pero este puede ser un atajo para tener ese conocimiento y es entrar en la parte de la nostalgia, donde, por ejemplo, con tópicos que no son tan populares hoy en día como el del viejo oeste, y eso va a disparar en la mente de todos inmediatamente y decir, hay un nuevo juego de Halloween, por ejemplo, o un juego de Viernes 3, o del viejo este, o Robotech incluso, o G.I. Joe. Hay tantas licencias allí en el mercado que están sencillamente esperando a un estudio que quiera tomarlas y trabajar sobre ellas para producir un juego. Pero hay que hacerlo bien, hay que respetar el material fuente. Algunos de los beneficios inmediatos por el cual usted ganaría admiradores, fans inmediatamente. Si hace una pequeña investigación, sabrá cómo llegar a ellos, cómo comenzar a hablarles tan pronto como usted esté listo, por supuesto, para hablar de su juego, porque el juego va a estar pronto a ser lanzado. Debido a que utilizamos el viernes 13, esa marca, ya pues digamos había mucho hecho para nosotros y nos ahorró mucho tiempo, digamos, en ese sentido. Pero la prensa vino a nosotros y ese es el beneficio de utilizar una IP o propiedad intelectual, que siempre va a haber admiradores, fans, que automáticamente va a empezar a cubrir el juego, digamos, y propagarlo mucho más rápido que si usted tratara de hacerlo por su cuenta, su propio IP. Por supuesto que todos quieren tener su propio IP, su propia marca, por decirlo así. Pero un estudio nuevo, un estudio pequeño, es posible que no sea la mejor idea comenzar ahí. Esto
esta aproximación puede ganarles o darles beneficios, sobre todo si recurren a una marca ya establecida. Una vez que asegure la licencia es mucho más fácil levantar los fondos porque ya tiene algo de valor construido en su proyecto. Si tiene que correr a inversionistas, inmediatamente las puertas van a estar abiertas, van a estar dispuestos a oírlos más que si usted llega, mire, yo tengo una idea completamente nueva. Hay algunas partes negativas a todo esto. Cuando usted está trabajando con alguien en su propiedad intelectual de esa persona, usted puede tener aspectos buenos y malos, sobre todo en la parte de percepción pública. Eh, Cuando es algo original que contra una marca o un nombre ya establecido. Eh, es como echar en la maleta unos beneficios. Sin embargo, hay aspectos potenciales, sobre todo en los aspectos de aprobación. Cada activo en particular tiene que ser aprobado y tiene que y tiene que recibirse retroalimentación. Hay que tener un plan para eso desde el comienzo y este proceso tiene que establecerlo desde el comienzo. Después de eso, hay que averiguar cuánto tiempo me va a tomar y asegurarse de que todos esos tiempos de producción estén dentro de su plan. Tener una especie de hitos, dentro de esos hitos deben estar los tiempos de aprobación, cuando llega el momento de tener un demo, cuando llega el momento de tener un tráiler. Esto hay que tenerlo dentro del plan lo que usualmente significa más gerentes de proyecto, más productores. También en ocasiones puede ser costoso adquirir una IP, pero en ocasiones no es tan costoso. Y los admiradores esperan cierta calidad en el nivel de contenido. Si tiene un juego simple en mente, puede que automáticamente diga, no, 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 queremos algo robusto, una campaña que realmente refleje una historia de fondo. Entonces hay que asegurarse que eh, eh, que esta idea que usted tiene en el juego sea comprendida realmente. Mientras se construía Viernes 13, nos encontramos que había muchos beneficios que ni siquiera estábamos pensando desde el comienzo, que pudieron acelerar nuestro proceso. Y nunca pudimos predecir o estábamos conscientes de que esto era así desde el comienzo. De manera deliberada hablamos de las características del juego, de su diseño, y siempre llegaban preguntas en todo el proceso de producción. Cada vez que eso sucedía, y sobre todo si se estaba trabajando con una IP ya establecida, esto nos obligaba a chequear las propuestas individuales contra el núcleo de esa franquicia, de esa propiedad de IP. Los argumentos de diseño se resolvían fácilmente. Porque había que comparar contra el material fuente. En Viernes 13, por ejemplo, teníamos personas que proponían, por ejemplo, que hubiera una manera de llamar a los paramédicos, cosas así, y la policía para intervenir en la historia. Pero alguien dijo, no, las paramédicos no se veían, o sea, la presencia de paramédicos no se veía en la película, la policía sin embargo sí. Entonces fue una decisión relativamente fácil porque no había paramédicos en la película que llegaran al campo, siempre fue la policía en lugar de los paramédicos. Algo también que encontramos con el tiempo que no teníamos, teníamos que tener staff de conceptos, siempre teníamos era mejor para nosotros referirnos a la película. Entonces no empleamos mucho tiempo en ese sentido. La película y la historia real fue un punto de referencia muy importante para nosotros para poder construir cada una de las escenas. En cuanto al color, tratamos de compaginar lo más parecido posible a la película. Es como si usted estuviera metido entre la película jugando con los personajes. Entonces, quiero hablar ahora de lo que funcionó para nosotros, pero no sucede todos los días, no es lo normal.
cuando nosotros lanzamos ese tráiler de Summer Camp al comienzo, empezamos a tener cubrimiento de AGN, por ejemplo, de todos los sitios importantes y organizaciones importantes de los juegos, y esto se diseminó muy rápidamente. El hecho de que estábamos trabajando con personas, con staff que realmente quisieron la película de Viernes 13, eso nos apoyó mucho. Sin embargo, no teníamos la licencia completa en ese momento. Algunas semanas después del tráiler fuimos contactados por Sean Cunningham, el director de la película de Viernes 13, y en ese momento decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué nos está contactando? ¿Por qué quiere hablar con nosotros? ¿Es que está escéptico? ¿El proyecto nos quiere poner obstáculos? Entonces, eh, al final resultó que era que quería ayudarnos, asistirnos en esto. Esto no es, por supuesto, lo más normal. Dice, así disparó pues a quemarropa. ¿Ustedes realmente quieren la licencia? Tenemos una película en producción. Hablamos de muchos temas, incluso de hacer un show de televisión. Y era como mostrar nuevamente a una nueva generación la marca de Viernes 13. Es como el cuento de la Bella Durmiente, ¿no? Que se despierta y está disponible para una nueva generación. Pero no es el caso en todos los proyectos. Fuimos afortunados de que pudimos emular ilegítimamente muchos de los aspectos de la película. Fue bueno para nosotros, pero no puede contar que eso siempre va a pasar. Si están interesados en hacer juegos sobre una licencia de IP, tienen que ver exactamente qué es lo que quieren, sobre todo qué IP van a seleccionar para trabajar. Hay beneficios, pero si nos cogen el IP adecuado, cuál es la audiencia, sobre todo cuáles los admiradores, y ustedes no tienen esa pasión, entonces no van a poder producir un juego que haga que los admiradores lo respalden y estén contentos con ese producto, y por lo tanto pues va a ser un fracaso. Tiene que visualizar muy bien cuál va a ser el equipo de su estudio, lo va a acompañar, y esto no es tan difícil, ¿no? Para empezar, los IPs que están disponibles, si usted contacta a Fox, por ejemplo, o a Hasbro, ellos pueden enviarles como una lista de todos los IPs que están disponibles y que están listos para ser utilizados. Algunos pueden llegar con un costo inicial, otros no. Una vez que usted identifica la licencia que quiere, usted tiene aún así que probarles a ellos que lo va a utilizar de manera adecuada, sabiamente, que no va a dañar la reputación de la marca, y que le va a dar como una imagen negativa. La siguiente parte es que una vez que usted ha identificado la licencia y que ya ha comenzado a hablar al titular del IP sobre su proyecto, usted tiene que empezar a visualizar el contrato, empezar a visualizar esa negociación. Esto es como de pensar, no se necesita tanta representación legal, o mejor dicho, apoyo de abogados para llegar a esta negociación. Pero aún así es bueno tener este tipo de asesoría, y aún así puede que la negociación se estanque y usted tenga que salirse de esa ronda de negociaciones y empezar a repensar todo el proyecto para hacer una propuesta más atractiva. Recuerde que el corazón siempre está en esto, y la idea es estar como en la esquina de ese ring de boxeo, prepararse a sí mismo y salir al centro del ring y probar que el equipo que usted ha seleccionado es el más adecuado, que está lista a asumir el desafío. Estas IPs de las que yo estoy hablando, ellos quieren ver que aún así, aunque están ahí archivadas, por decir algo, les produzcan un ingreso. Y hay situaciones en las que usted no tiene mucho poder de negociación, por eso es conveniente a veces rodearse de un asesor legal o abogado. Este es otro aspecto que hay que tomar en cuenta hasta cierto punto. Si ustedes trabajan con un IP del occidental, aunque tenga 23 años, hay que tener una plataforma para arrancar, para poder
conseguir los fondos. Puede que inicialmente no sea toda la financiación que usted necesita, pero le va a ayudar dentro de ese proceso de producción donde usted pueda cumplir el hito 1, hito 2 y así en ese hito 2 usted va a estar en mejor posición de conseguir más financiación. Eh, Kickstarter es algo que descansa mucho sobre los nostalgia, los antiguos títulos. Y hay muchos desarrolladores que están dispuestos a revigorizar una marca o un IP y hacer como un relanzamiento y hablar con la audiencia sobre ese tema. Una vez que nosotros decidimos que íbamos a utilizar, y ya teníamos la licencia de hecho en nuestras manos, empezamos a hacer la planeación para el Kickstarter. Y puesto que ya éramos fans todos nosotros de ese material, amamos todas las películas de Viernes 13, ya sabíamos qué era el mensaje que queríamos dar con Jason y de todos ellos. Teníamos a Tom Savini con nosotros, que él había hecho los efectos especiales de muchas otras películas y ha trabajado con muchos actores de talento. También teníamos el mucho del personal técnico que había hecho la película Viernes 13. Entonces esto nos ayudó mucho a ser auténticos. Y ese era el objetivo. Pero también sabíamos que por otro lado necesitábamos ser creativos. Los Kickstarter son difíciles en este aspecto. Era una idea buena y obviamente el material de origen como referencia, pero hay que también ser creativos dentro de ese Kickstarter y cuando que se lance tenga el cubrimiento. Hay que tener como esa aprobación social desde el día número uno, de que lo respalden a ustedes y para eso hay que tener un plan y nuestro plan, puesto que no habíamos anunciado el lanzamiento todavía públicamente, la idea era tener una página web con el tráiler. Y le dijimos a la gente, algo muy especial va a suceder en esta fecha en lugar de Summer Camp. O para Summer Camp, perdón. Básicamente lo publicitamos en los medios, con la página web. Y teníamos más material que mostrar dentro de esta campaña de Kickstarter. Fuimos, por ejemplo, a la casa de Sean Cunningham, el director de la película, e hicimos unas entrevistas con él, como con otras personas que hicieron la película. Empezamos a construir, digamos, esta campaña y poner todo en su lugar para el lanzamiento. Y finalmente, cuando todo eso estaba listo, estábamos preparados para lanzar el trailer, y este fue el trailer.
Bueno, ese fue el lanzamiento en el Kickstarter y estábamos construyendo el juego de Viernes 13 y a partir de eso las cosas explotaron, nunca se detuvo. Empezábamos a trabajar rápidamente y tuvimos un cubrimiento que nunca nos esperamos y eh, por el hecho de que teníamos un IP de marca de vamos a construirlo con arte. Y nunca pensamos que íbamos a tener ese nivel de interés, solamente por el hecho de tener la licencia. Supimos entonces que eso importa. Y desde que salió, vendimos algo así como unas 2 millones de unidades y es el poder de la licencia, es el poder que tienen los antiguos admiradores de la película, que a su vez le hablaron a otros amigos y se expandió viralmente. Y nunca tuvimos que pagar realmente por cubrimiento a los medios, porque ellos también eran fans, también eran admiradores. Y estaban, digamos, a favor de jugar incluso desde las versiones beta. Entonces hay un gran poder en hacer un juego que está utilizando un IP clásico occidental. Después del Kickstarter comenzamos a trabajar lo mejor que pudimos para completar el proyecto, tratando de construir amistades, asociaciones. Esto siempre pedir algo, aunque no siempre es bueno hacerlo, yo diría mejor que es mejor interactuar con la prensa y dedicarles un tiempo, hacer que sean sus amigos, porque ahí es donde está la clave del networking realmente. Kickstarter eh, tiene también sus inconvenientes, hay de pronto aspectos que ustedes no se dan cuenta, pero que eh, nosotros para evitarlos hicimos mucha investigación, mucha planeación. Hay como realidades que tuvimos que aprender a las malas, pero no es algo fácil, digamos, no es que usted ponga recursos y dinero para solucionarlo, no, toma tiempo y hay una serie de cosas que están sucediendo que, por ejemplo, pagar impuestos y utilizar esos dinero para atender estos compromisos. Si no, potencialmente va a tener un proyecto que va a fracasar y no va a poder cumplir los objetivos o los hitos. Eh, Ese sería como el peor escenario. Finalmente, una vez que pudimos lidiar con todos estos aspectos y la campaña pudo planearse mejor. Se lanzó en octubre 13, aunque no era un viernes, pero sabíamos que en noviembre iba a haber un viernes 13. Y en los tiempos cuentan, y estas son cosas que usted se va dando cuenta a medida que trabaja en el proyecto. Y puede terminar, digamos, haciendo el lanzamiento en un aniversario. O cuando usted trabaja con un IP, hay que averiguar todos los ángulos que tiene y maximizar lo que usted tiene en sus manos. El otro aspecto importante que funcionó muy bien para nosotros, aun si usted no está trabajando en un proyecto con licencia, sino haciendo un juego de cero, haga saber a la gente lo que está sucediendo. En una compañía AAA, esto no siempre sucede. Hay que, por ejemplo, recurrir a los nuevos medios como el tweet y apalancar su proyecto, tratar de educar, de informar, enseñar incluso a los futuros admiradores de su juego, qué tan difícil va a ser su juego, cuáles son las partes interesantes. Y la, la gente, darle a la gente lo que ellos esperan recibir, darles a conocer las características. Ellos no saben que hay 1.200 personas alrededor del mundo en múltiples estudios trabajando en ese proyecto, cada juego tiene sus características particulares y esto hay que informarlo.
entre incluso las AAA. Abren la cortina y muestran lo que está sucediendo en un proyecto en Twitch, en Periscope, o en fin, lo que sea. Hay que mostrarlo con frecuencia y cuántas personas toman los sangre, sudor y lágrimas que han tenido lugar para que el proyecto sea exitoso, sobre todo cuando se trata de Kickstarter. En general es una buena aproximación y yo diría que esto mejora la cultura alrededor de los videojuegos para que las personas acepten que hacer un juego es algo difícil, que es algo que involucra a muchas personas, que es una idea que hay que materializar, lo que no es sencillamente algo que está en una caja, en un archivador. Eh, pero esto no sucede si no les enseñamos al público cómo es. Entonces, eh, la verdad es que eh, dijimos, filmemos todo lo que hemos hecho, y esta es una de esas filmaciones. Bueno, nos divertimos mucho haciendo esta. Eh, eh, También queríamos mostrar, no cómo matamos a las personas, sino cómo es que se hace eso en el set, cuando se filman los movimientos, cómo se capturan. Eh, Cuando probamos nuestras cámaras para la cinemática, estábamos filmándolo para mostrárselo a la audiencia. Esto es lo que se llama el Bloody Thoroughly, bien, y mostrar cómo se verían los caracteres, los personajes a medida que la animación tenía lugar. Era como mostrar el proceso completo. Y a ese muñeco le pusimos Freddy. Freddy recibió muchos golpes y, bueno, para ser eficientes, ya estábamos pagando los costos de la filmación y quisimos maximizar pues esa inversión. Entonces eso lo hicimos para publicitar nuestro material. No nos detuvimos ahí. También hicimos diarios, todo lo que hacíamos diariamente, semana a semana. No porque estábamos trabajando con Kickstarter solamente, sino porque yo creo que es la mejor forma de abrirse, hacerle ver al público, a su clientela, de lo que se trata. Y las personas supieran, en el caso que hubiera una demora, que la cosa no es fácil, que hay una historia detrás realmente de esa producción. Y esto nos ayudó mucho. Bueno, eh, casi todos los juegos incurren en demoras, eso es algo conocido. Pero nuestros admiradores, nuestros seguidores, como que sabían de esta situación, pues lo aceptaron. Se trata de ser honesta. Yo odié cuando estaba en AAA. Yo estaba haciendo un juego maravilloso y siempre hablo de ello y quiero discutirlo. Pero había, sin embargo, aspectos que no podíamos revelar, de los que no podíamos hablar. Entonces sonaba un poco artificial, si se quiere. Pero al ser abiertos y transparentes tiene un
efectos muy buenos después de estar muchos años en AAA. Siempre continúe sus labores de crowdfunding, de procurarse los fondos, mejor dicho, por medio de venta de material, de accesorios como camisetas, y tener ese cash flow necesario, sobre todo cuando el IP está ya listo y tiene que pagar costos. Multiplataforma. Si usted tiene un buen IP y está considerando apalancarlo y llevarlo a su máximo potencial, definitivamente, si es un estudio o si usted es PC o móvil, usted quiere llegar como al otro paso. Si ha escogido, como por ejemplo en Viernes 13, usted puede facilitarse su trabajo. Hay muchas opciones. Voy a entrar a ese más adelante, pero si usted escoge un IP y paga por su licencia, y ellos quieren jugarlo en todas partes. Por tanto, hay que empezar a aprender, sobre todo de manera temprana, cómo va a poner a disposición en una plataforma de PS, Xbox. Usted no tiene que solucionarlo por su cuenta. Puede contratar y puede incluso entrar en asociación con otros estudios para poder llevar este juego a otra plataforma. Es como extraer la experiencia de los demás a su favor. Lo otro que notamos, si están trabajando con una IP, a veces al tejido, pueden integrar algo, pueden incluir una historia de fondo, crear nuevos personajes y otras situaciones icónicas en las escenas. Y eso lo podemos hacer nosotros. Y esto es uno de los nuevos Jason que traemos a la mesa, lo diseñó Tom Savini. Pero la idea detrás de este personaje es que después de la parte 9 de Viernes 13, Jason va al infierno. Y esto es qué pasaría si luchara para salir del infierno y así luciría. Entonces eso hizo que fuera todavía más divertido interactuar con el IP y muchos de los titulares de IP quieren extenderse y hacer multimedia, pero esto es algo muy rápido. Si están lanzando juegos digitales únicamente y especialmente si lo están haciendo en las consolas, en PlayStation 4 o Xbox One, tienen más valor en lo que hicieron que lo que piensan. Hay una oportunidad que surge. Los pequeños publicadores que ayudan a los desarrolladores de juegos independientes pueden tomar juegos pequeños y pueden llevarlas a estas plataformas de consolas y darles una liberación física que la gente puede tocar. Entonces hay un mercado que permite que se vendan todos a la hora de haber sido puestos en una página web o incluso en minutos. Entonces esta es una manera de sacarle más valor a lo que ya construyeron. Entonces puede que muchos de ustedes no hayan visto esto, pero hay muchas versiones de juegos que empezaron a hacer esto. Está Indie Box, hay otros. Pero si tienen juegos que no están en las plataformas o incluso si los lanzaron hace 6 meses, hagan algo así y consigan ganancias para que ustedes puedan seguir invirtiendo en sus siguientes juegos. Entonces, brevemente, voy a mostrarles el trailer y van a ver cómo es el juego y después les hablaré acerca del lanzamiento. Claro, claro. Sí, sí.
todas estas escenas hacen referencia a la película. Entonces, la atención al detalle, gracias por sus aplausos, la atención al detalle rindió frutos. Cuando la lanzamos, los fans de Viernes 13 llegaron el primer día. Tuvimos problemas con el lanzamiento, tuvimos problemas con el servidor. Y no pudimos predecir bien cuántas personas iban a jugar, pero muchas personas se presentaron. Pero incluso con un lanzamiento que fue un poco loco, de todas maneras tuvo éxito. Yo vine aquí, yo quería ver, antes de la charla, quería saber qué estaba pasando en Latinoamérica y veo que hay mucho talento. Yo no lo conocía, Enrique me mostró muchas cosas y ahora quiero ver que los desarrolladores suban de nivel y lleguen al punto en donde no estén haciendo trabajo contratado, sino que puedan utilizar un juego con licencia para realmente aumentar la posición de su estudio, pero también expandir el área en donde trabajan y poder llevar a Latinoamérica al escenario global de los juegos. Quisiera ver esto. De pronto esta es una forma en que ustedes lo puedan hacer. Yo también les he dado algunos tips, incluso si no van a hacer juegos con licencia, pero esperamos verlos dentro de un año o dos y queremos ver unos juegos increíbles. Gracias. Gracias. La pregunta es, ¿qué tan complicado fue crear los personajes para el juego? ¿Qué tan complicado? De hecho fue muy complicado. Tuvimos que definir todo lo que podía hacer Jason a lo largo del juego, planear cómo íbamos a construir nuestros personajes, pero además tuvimos que garantizar que todo se viera exacto, que todo correspondiera, que cada Jason que pusiéramos en el juego de las películas tenía que ser revisado por los titulares de la licencia. Y las personas que daban aprobación, si fuera Horror Inc., Warner, cualquiera de estos estudios como Paramount, todos tenían voz. Y ellos no querían ver que su versión de Jason se hiciera de una manera que no le favorezca y que no sea precisa. Fue difícil hacer esto, tuvimos que recibir muchas aprobaciones, tuvimos que hacer muchos cambios y muchas iteraciones, pero finalmente hizo que el juego fuera mejor e hizo que fuera más auténtico nuestro juego, y ese era el objetivo que teníamos. Entonces todo funcionó muy bien. Yo quisiera saber por qué escogieron Unreal en vez de a Unity. Teníamos que tomar esa decisión desde el principio del proyecto. ¿Vamos con Unreal o a Unity o vamos a hacer CryEngine? Todos fueron considerados. El factor más importante para nosotros es que queríamos empezar a hacer prototipos del juego. Es un juego de varios jugadores, asimétrico. Una persona contra 7. Entonces, una persona es Jason, los otros 7 son las personas que trabajan en el campamento. Entonces, esto fue algo que tuvimos que trabajar mucho. Unity hace muy buenas cosas en cuanto a redes, pero encontramos un sistema de animación mejor y más importante aún,
el desarrollador con el que trabajamos para sacar el juego, para hacer el desarrollo, prefirió trabajar en Unreal y quería trabajar en Unreal. Entonces ese también es un factor. El equipo les va a decir qué tienen que hacer y ustedes tienen que definir cuáles son sus metas si quieren sacar de ese motor, qué necesitan más como ASP. Y tienen que ver si esto les va a ahorrar dinero a la larga, si tenemos nuestras propias soluciones de redes. Y este fue el factor primario por el cual nosotros escogimos esta empresa. ¿Hay más preguntas? ¿Hay posibilidad de que ustedes hagan Freddy versus Jason? Esa es una buena pregunta. A mí me encantaría personalmente. A mí me gustan las películas de terror, las clásicas de los 80, Michael Myers, Leatherface, hasta Chucky. Yo quiero incluirlas, quiero hacerlas, pero vivimos en un mundo en donde existen los abogados. Y los abogados no siempre quieren que ustedes simplemente utilicen los personajes de un licenciatario y que los metan en su juego. Hay muchas trabas. Pero eso puede pasar, se puede encontrar la manera de hacerlo, va a ser muy costoso, hay muchos gastos legales y van a tener que van a tener que sacar parte de su presupuesto para los personajes que quieren incluir en el juego. Entonces, sentimos que esta era nuestra oportunidad para hacer un juego honesto y el mejor posible. ¿Quiénes jugaron Viernes 13 en Super Nintendo? No era bueno, para nada. No era fiel a la fuente, había zombies, había hombres lobo, uno le tiraba piedras a las cosas, uno se pierde porque el mapa no funcionaba bien, era una experiencia terrible. Pero nosotros queríamos hacer la experiencia de Viernes 13 más auténtica y mejor que se haya visto, porque no sabíamos si alguien más tendría la oportunidad de hacerlo después de nosotros. Nosotros tuvimos la suerte de recibir la licencia. Nosotros no estábamos seguros de que fuera a funcionar y no queríamos ser las personas que le dañaron todo a los demás por haber hecho nuestro trabajo mal. Entonces pusimos atención, hicimos la tarea y esto rindió frutos. My question is, you said that it's a good idea to adapt an IP to make a video game. So you know about the advertising costs, but how about a company that is just growing? What if they don't have any support from lawyers? Because you established ¿Sería relationship with factible lawyers. hacer eso? So for us, would it be feasible to do what you're doing without the lawyers? Working, you can find a lawyer that will represent you, Se and puede you encontrar un can abogado que los be creative with how you're going to Ustedes pay pueden them. ser creativos If en la they manera de believe pagarles. Si ellos creen en ustedes o si están trabajando con un agente, ellos les pueden ayudar a garantizar la licencia, a negociarla. El agente puede ayudarle a conseguir los abogados y a negociar con ellos para que les puedan ayudar en este proceso. Puede que reciban regalías del juego finalmente y eso les parece bien si el negocio sale bien, o puede haber cláusulas en el contrato que digan que si no funciona. Bueno, en todo caso ellos van a recibir dinero por revisar el contrato y trabajar con ustedes. Hay maneras de encontrar a personas que son fans del IP con el que van a trabajar y resulta que son abogados. Entonces, si son independientes, ustedes tienen que luchar y tienen que ver qué soluciones creativas hay a sus problemas, porque el dinero normalmente es la forma más rápida de solucionar un problema. Tírele dinero. Pero si no está el dinero, hay que volverse recursivo y creativo. Pero estos agentes son de las personas más recursivas que yo conozco. Entonces, yo creo que se puede encontrar la manera. Audio Jungle. Audio Jungle.